Hola, ¿qué tal? Los saluda nuevamente su ingeniero estructural de confianza, ingeniero Abdiel Gaona. En esta ocasión les traigo un video bastante interesante sobre un dictamen estructural que nos tocó realizar para una edificación que es parte del Servicio de Salubridad del Estado de Michoacán, ubicado cerca de la costa, el cual les voy a estar mostrando estas fotos. Como ven, tiene mucho daño estructural y nos tocó hacer una valoración, sobre todo porque la directiva o las personas encargadas de la administración de estas edificaciones pues nos pidió que hiciéramos una valoración exhaustiva y correcta para ver la posibilidad de conservar o, si era necesario, demoler por completo, lo cual pues es una decisión muy importante, porque como sabrán, demoler por completo es un gasto muy alto, es un gasto de recurso económico muy fuerte. Mi intención es mostrarles cuáles fueron las conclusiones a las que llegamos, porque es muy interesante desde el punto de vista estructural, porque diría que aquí esta edificación tiene cosas muy buenas y tiene cosas que le voy a llamar unos pequeños detalles malos que hicieron que sufriera todo este daño estructural. Como pueden ver, es muy aparatoso, pero vamos a ir por partes. Esta estructura está cerca de la costa del estado de Michoacán, y esta estructura sufrió daños muy considerables, muy fuertes, debido a un sismo que pasó en el año 2022, que es el sismo de Cualcomán del 19 de septiembre de 2022. Así se le denominó, porque a todos los sismos importantes se les denomina de alguna manera. Vamos a definirlo así: fue el sismo de Cualcomán de 19 de septiembre de 2022. Antes, es muy importante recalcar que antes de que pasara este sismo, esta estructura no contaba con ningún daño, estaba completamente sana, funcionando, y desde 2022 que pasó este sismo y sus correspondientes réplicas, pues no se ha vuelto a utilizar. Sin embargo, hay que hacer, como les repito, la correcta evaluación para tomar decisiones. Bien, entonces el contexto total, como les digo, es que esta estructura se dañó por el sismo. Prácticamente ya nos están diciendo que antes de que pasara eso, la estructura estaba bien. Lo podemos ver. Siempre los daños por sismo son muy interesantes porque es muy aparatoso. No es como en otro tipo de daño estructural, como asentamientos o como fallas por los elementos donde hay pequeñas grietas, desplomos. No, aquí el daño es pues bastante impresionante. Ustedes lo pueden ver ahorita en las fotos. Vamos a hacer una revisión un poquito más detallada de cada una de las fotos, pero lo vamos a ir viendo. Por cuestiones de privacidad, esta edificación solamente vamos a definir lo que está en la costa de Michoacán. Está muy pegada a la costa de Michoacán, y es una edificación de pues el Servicio de Salubridad del Estado. Válgame la expresión, es un centro de salud. Ok. En los antecedentes, como ya les había dicho, sí hay un proyecto. Lamentablemente aquí lo puse en rojo. Por alguna razón no se tiene proyecto estructural de esta edificación, entonces empezamos un poco mal para identificar qué es lo que pasó. Hay proyecto de arquitectura, hay proyecto de instalaciones, hay proyecto de instalaciones especiales, todo menos estructural. Vamos a tener que inferir con base a las observaciones realizadas. Como les comento, pues una de las identificaciones fue ver qué tanto había afectado o de qué magnitud fue el sismo, para darnos una idea de la aceleración, del tipo de terreno. Y bueno, en este caso nos remitimos a este documento, que es por parte del Instituto de Ingeniería de la UNAM, para darnos una idea de qué es lo que pasó. Y bueno, a grandes rasgos, pues fue, como bien aquí lo dice, fue un sismo de magnitud de momento de 7.7. Para la comunidad que no está involucrada en el mundo de la ingeniería sísmica, sabemos que este valor, entre más grande sea, más grande es el sismo, más energía libera. Pero bueno, en sensaciones, entre más grande es este valor, más se va a mover el terreno de desplante, y también entre más cerca del epicentro sea, más se va a sentir la vibración. El epicentro, recordemos que es la proyección de donde se generó esa falla, ese choque entre las placas, y libera la energía en ese punto
en la proyección en ese punto en la corteza terrestre. Ok, entonces como les había comentado, aquí nada más hacemos un estudio para ver la magnitud del sismo. Como vemos, fue grande, y también yo esto lo utilicé para hacer el dictamen, para darme cuenta qué tanta fue la aceleración que pudo haber sufrido la estructura con base a pues toda esta información que nos plantean. Miren, aquí nos vamos a aquí en la estrellita nos marca dónde fue el epicentro, y bueno, hay que ubicar la edificación para ver qué tanto fue la aceleración que sufrió el terreno, y bueno, inferir ciertos datos. Lo único que quiero recalcar es que esta información pues es como contextual para saber, para estar prácticamente seguros de que el daño que vemos es por sismo, lo cual pues como habíamos mencionado antes, los mismos usuarios nos lo comentaron, pero aún así no está de más que nosotros verifiquemos con demás información. Ok, entonces una vez que ya sabemos que prácticamente los daños se hicieron por el sismo y fue por este sismo, y que también sufrió estas aceleraciones el terreno cercano, pues vamos a proceder con la evaluación de la información que tenemos para hacer un correcto dictamen, un análisis, y determinar si en este caso es necesario demoler toda la edificación, porque como les repito, el problema de aquí, o la premisa fundamental, era: hay que definir si es necesario demoler toda, si es necesario reforzarla, qué se puede hacer, qué no. Y para tomar decisión, como les había comentado, hay que tener una perfecta identificación de qué es lo que pasó, cuáles fueron las problemáticas, todo. Bien, entonces ya nosotros identificamos por completo cuál es el sismo que generó el daño, las aceleraciones, ya estamos completamente contextualizados, y pasamos obviamente a la revisión de la información que les había comentado, que es la revisión del proyecto. Como comentario, también la edificación, o bueno, todo el centro de salud se divide en dos edificaciones que son completamente independientes. La estructura que sufrió daños es la de la izquierda, la nueva, porque lamentablemente también otra cosa que no había comentado es que esta estructura es relativamente nueva. Se construyó en el 2017, es decir, no tenía ni 10 años de haberse construido cuando tuvo estos daños. Esta estructura ya estaba un poco más viejita y pues no le pasó nada. Ahorita vamos a ver las fotos. Acercándonos un poquito más al proyecto que les digo que es arquitectónico, nos empezamos a dar cuenta de estos rectángulos que ven aquí planteados, y ya nos empieza a dar un indicio, inclusive sin visitar la obra, del tipo de sistema estructural que tentativamente se siguió. Estos cuadritos en planos arquitectónicos deberían ser congruentes con los estructurales, y aquí deberían ser columnas, ¿sí? Columnas, 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 columnas. Esto es un indicio fundamental para indicarnos que el proyecto como tal, su sistema estructural principal debería ser a base de marcos de concreto con muros divisorios. Sería un poco raro que todos estos muros fueran diafragma, pero lo normal es que estos muros fueran divisorios y que el sistema estructural fuera a base de marcos de concreto y del tipo de losa que sea. Va a ser de concreto, pero me refiero, puede ser losa de billete y bovedilla, losa maciza o losa nervada. Pero como les digo, estas columnas nos indican eso, porque se ve que tienen una separación y un espaciamiento simétrico. Miren, si yo los pudiera poner aquí, miren, se ve que en una columna todos estos ejes parece que son estructurales, ¿sí? Son congruentes con esto. Miren aquí, y lo vamos viendo, y por aquí debe estar otra columna. Entonces prácticamente, al yo referirme a marcos, les recuerdo que estamos haciendo de la conjunción entre vigas de concreto peraltadas y columnas de concreto, y pues este patrón lo podemos repetir para hacer una distribución. Es decir, que se está haciendo una distribución de espacios y tableros equidistantes, prácticamente una solución bastante sencilla para la edificación. Otra cosa que es muy importante también recalcar es que en teoría esta edificación es una edificación del tipo A, donde va a haber
enfermos, espacios destinados para la atención. En teoría deberían haber salas de espera, sanitarios. Conclusión: esta es una edificación que en ingeniería estructural se le considera que no puede fallar, es de alta importancia por la importancia social que tiene, le vamos a llamar. Es decir que pues en teoría esta edificación no debería tener fallas estructurales, las cuales vemos pues que lamentablemente sí las tuvo. Y también mencionar que cuando se tiene este tipo de edificación, las medidas de seguridad, o vamos a definirlo así, las medidas de seguridad que tú tomas como ingeniero estructural son más altas. Prácticamente tienes que hacer que la estructura resista de todas las maneras sin que colapse o sin que sufra un daño excesivo. Una vez que nosotros ya revisamos como que la información de proyecto que se tiene, porque les comento que este proyecto fue de 2017, que únicamente vimos el arquitectónico. Antes de realizar la visita hicimos este análisis que les comenté de empezar a asumir información, ¿ok? Entonces, una vez realizando la visita, pues nos encontramos con estas fotos que nos habían dicho ya los propios usuarios, que por eso se salieron de la edificación, por el daño que se ve. Vemos que es un daño muy alto, para que lo revisemos. Hay fracturas de muchos tamaños, vaya. Todos los muros perimetrales de afuera, aquí se ve el daño en las piezas. Hay algunas piezas que perdieron su continuidad, me refiero a las piezas de tabique, perdieron total continuidad de esfuerzos, es decir, ya fallaron, ya el muro se falló por completo, se fracturó, se agrietó, y en muchas zonas fallaron. En algunas otras zonas el daño es mucho más moderado, pero miren, aquí podemos ver toda la pérdida de continuidad. Inclusive en algunos lugares las piezas se botaron. Entonces el daño y la concentración de esfuerzos fue tanta que las piezas la botaron, como si hubiéramos puesto un pedacito de dinamita en ese lugar, como aquí miren. Como les digo, la fractura ya ni siquiera es una grieta, es una fractura, una pérdida de continuidad total en los muros. Para que aquí veamos, miren el tamaño de las grietas, de las fracturas, lo cual para mí se me hizo una decisión completamente acertada, que ya no se usara el lugar hasta que se tuviera una revisión completa. Seguimos encontrando daño estructural, miren, en todo esto. Y aquí empezamos a notar una de las cosas que les había comentado anteriormente. La premisa inicial de analizar el proyecto fue en base a la información del plano arquitectónico que encontramos aquí, es que los muros deberían ser no estructurales porque, como les dije, el sistema de marcos, el sistema principal estructural era de marcos de concreto. Sin embargo, nosotros aquí vemos que los muros aparentemente sí serían estructurales, o bueno, son de tabique, son de mampostería. En este punto, una de las cosas que empezamos a revisar y que nos encontramos es que la mayoría del daño estaba en los muros exteriores. Y también aquí encontramos algo muy interesante que era parte de la premisa principal que habíamos supuesto inicialmente con revisar el proyecto, que era que el sistema de cargas o el sistema resistente ante cargas laterales y gravitacionales era con base a marcos, ¿sí? Es decir, que estos muros deberían ser muros no estructurales. Aquí hay algo importante que recalcar, es que no todos los muros de tabique, todos los muros de mampostería se les considera muros estructurales o muros de carga, ¿sí? En este caso, usualmente se ponen muchos muros de mampostería en ciertas estructuras o en edificaciones, y no porque todos sean de tabique significa que son muros de carga. Pueden ser muros que solamente sean divisorios, aunque sean de tabique, de ladrillo, pero no por eso significa que son estructurales. Sin embargo, esto es muy importante recalcarlo, hay que tener unas ciertas medidas, hay que tener unas ciertas precauciones para garantizar que los muros de tabique no funcionen o no generen problemas estructurales a la edificación, como al parecer y va indicando que este es el caso, porque como les repito, la mayoría de los muros que sufrieron daño son los muros perimetrales,
que son todos estos. Ahorita vamos a ver un poquito más el interior, pero los muros interiores casi no sufrieron daños. Miren la cantidad de daño que encontramos. Miren la cantidad de daños. Y también es importante mencionar que no porque no sean de tabla roca, porque la gran mayoría de las personas conocen tabla roca, hay diferentes materiales para hacer muros divisorios, pero no porque no sean de tabla roca significa que no son divisorios. ¿Va? Entonces miren, miren la cantidad del daño. Y aquí volvemos a rectificar el supuesto inicial, que aquí podemos ver una columna de concreto y vemos que prácticamente el muro no está bien ligado, no se está viendo bien ligado a la estructura principal. ¿A qué me refiero con la estructura principal? Pues a las columnas y a las vigas. Posterior a esta revisión exterior de los muros exteriores, pasamos a la revisión interior y seguimos rectificando, vamos a decirlo así, la suposición inicial, que es que los muros estructurales, perdón, los muros de mampostería no son estructurales. Ok, aquí lo podemos ver claro. Existen las columnas que le habíamos comentado desde la suposición inicial, desde revisar el plano. Sin embargo, como les comenté anteriormente, estos muros al parecer no están bien ligados y es muy importante que haya un correcto anclaje, valga la expresión, para desligar los muros de mampostería a las columnas o los marcos de acero. Esto es de vital importancia y al parecer por el momento estos muros nos damos cuenta que no se están ligando bien. Simplemente se construyeron ahí a un lado, lo podemos ver, miren aquí podemos ver las columnas y cómo se ve la junta fría o la junta constructiva que se dejó entre los muros. Esto a simple vista es un error considerable porque el diseño estructural estamos casi seguros que se realizó considerando que la estructura fuera a base de puros marcos de concreto, es decir, puras columnas trabajando de manera independiente y los muros de mampostería sean únicamente divisorios. Miren, con esta imagen yo creo que el análisis inicial queda prácticamente verificado. Aquí vemos una losa maciza de concreto, al parecer soportada por vigas, y los muros de mampostería, una vez que quitamos el plafón, vemos que no llegan hasta arriba, es decir, que no están cargando nada y únicamente son divisorios, que era el análisis que habíamos hecho inicialmente. Ok, como vemos aquí, pues seguimos viendo este mismo patrón. Los muros de mampostería, muros de tabique, no están bien ligados a la estructura. No están bien ligados a la estructura principal, a las columnas. Vean cómo se está dejando aquí la junta pues constructiva o fría y no se ligó. Tanto exteriores como interiores podemos ir viendo que no se ligó. De hecho, esta imagen creo que es la imagen perfecta para describir qué era lo que pasó. De hecho, aquí tengo otra foto. Vamos a revisar. Porque alguien ya había, creo que la Secretaría de Marina había hecho una revisión inicial y se encontraron con esto. A ver, déjenme la busco. Aquí está, miren. Creo que esta es la imagen perfecta que define qué es lo que pasó entre esta edificación. Tenemos una estructura a base de marcos de concreto, como ya lo mencionaba varias veces, y tenemos muros divisorios de mampostería, que aquí es muy importante, pero son no estructurales. Entonces la idea inicial, me imagino que del proyectista estructural era, o bueno, es la premisa que siempre hacemos, desligar los muros de la estructura para que no se genere un golpeteo, un choque entre estructuras. Ahorita lo voy a ver un poquito más explicado, pero inclusive la norma te da algunas recomendaciones para que tú desligues los muros de la estructura y no se dañen entre sí, a pesar de que no sean elementos estructurales. Porque uno podría pensar, los muros no son estructurales, entonces no se deberían dañar. La pregunta es por qué entonces tienen tantísimo daño estructural, que vean aquí. Les digo, hasta la continuidad se perdió. Realmente estos muros fallaron y pueden colapsar. Entonces, como les decía, aquí también se puede ver el sistema, columnas, vigas, losa maciza. Pero regresándonos a la imagen anterior, aquí vemos, miren, aquí le anotaron celotex y cartón, que es una forma de alguna manera de desligar la estructura. Sin embargo, podemos revisar que no se desligó bien. Esta es la clave principal de por qué empieza a tener daños. Recurriendo otra vez al dictamen que hice, vamos encontrando ciertas cosas. La primera es que es un hecho
que con base en la inspección visual al daño observado y a la inspección del proyecto, el proyecto está realizado a base de marcos de concreto, que en teoría se diseñaron de manera independiente a los muros de mampostería. Sin embargo, estos muros de mampostería no se desligaron bien de la estructura y eso generó una interacción pues muy mala, tal de que generó el daño. Otra de las cosas yo creo importantes a mencionar es que al parecer en la inspección que realizamos, las columnas como tal no tienen daño estructural, es decir, no se ven las secciones agrietadas, no se ve daño estructural en las columnas ni en las vigas, y únicamente el daño se presentó en los muros no estructurales de mampostería. Vean aquí, las vigas se ven bastante en buen estado, no se ven deflexiones, desplomos, agrietamientos. En el sistema estructural principal, fallas en los nodos, no se aprecia nada. Únicamente podemos identificar, de hecho aquí miren, esta es la columna, las vigas, podemos identificar que todo el daño se presenta en la estructura de mampostería no estructural, debido a que no fue correctamente ligada. Esto es completamente posible, precisamente la norma te indica cómo desligar un muro y cuáles son las recomendaciones que debes de tener para desligarlo, precisamente para que no pase esto. Yo a las personas, a los proyectistas, cuando les doy alguna recomendación, les digo, mira, en las normas por algo se escriben, por algo se hacen, para que precisamente no te pase cierta cosa, es decir, tanto por aceros mínimos, como por reflexiones, como resistencias, etcétera. La normativa exige ciertas condiciones para que no pase, porque lo más probable es que si no la sigues te pase algún accidente de este tipo, como aquí vemos. Y en este caso estamos casi seguros que no se siguió un buen proceso constructivo, pero también estoy seguro que desde el punto de vista estructural no estaba bien involucrado, es decir, no se dieron las recomendaciones necesarias. Y nada más para cerrar aquí, me va a apoyar un poquito el dictamen. Yo me hice unas preguntas, por gusta que las cosas, las explicaciones queden claras, queden bien sustentadas. Y las voy a responder, que es lo que yo puse en el dictamen, para que las personas que evalúen lo tomen en cuenta. ¿Cuál es el problema principal de la edificación y por qué se presentó el daño? Bueno, esta respuesta ya la hemos ido dando. El problema principal que encontramos es que la estructura es de marcos de concreto, todos los muros interiores y exteriores son muros de mampostería. Sin embargo, estos no tuvieron una correcta separación ni correcto anclaje a la estructura principal. Es decir, que se golpearon entre sí cuando tembló. Y como la estructura de mampostería es una estructura mucho más frágil, pues se empezó a fracturar, a romper y a botar inclusive las piezas. Sin embargo, la estructura principal no tuvo fallos, no se ve que tuviera algún tipo de daño. Aquí lo vamos a ver, lo voy a ejemplificar. De hecho, las normas aquí te dicen, mira, vamos a ver esta imagen. Me dicen muro no estructural alineado con un marco, que es precisamente lo que se debió haber hecho. Aquí las normativas, las del 2017, porque para este dictamen hice la revisión de las del 2017 para que ejemplificar qué se debió hacer y qué no se hizo. Aquí dan ejemplos de cómo ligar y qué separación. Este valor es importantísimo, que se llama el desplazamiento lateral inelástico que va a sufrir la estructura. ¿Para qué? Para que no se golpeen. Precisamente lo voy a ejemplificar. Cuando hay un temblor, se supone que toda la estructura se va a mover, pero como este muro es independiente a la estructura principal, este muro se va a mover por su lado y este muro se va a mover por su lado, perdón, estas columnas. ¿Qué significa? Que perfectamente puede pasar que cuando esté temblando el marco vaya para acá y el muro vaya para el otro lado. ¿Qué significa? Que se van a estar golpeando aquí, y esto va a generar todas las grietas, aunque sea un muro no estructural. Ok, aquí las normativas te dicen cuánto hay que dejar y te da algunas recomendaciones generales de cómo hacerlo. Ok, la misma normativa desde 2017, estoy seguro que desde 2004 las normas técnicas complementarias y las normas técnicas complementarias anteriores ya venían esta información. Ok,
Otra pregunta que aquí quise resolver nada más para verificar. Esto es, ¿cuál es la separación que se debió dejar? Ok, ¿cuál es la separación que se debió dejar y cuál está? Nosotros vemos en las fotos que prácticamente la separación que se dejó aquí en la imagen que tenía del Celotex, en primera ni siquiera se dejó separación, no se dejó un correcto anclaje, que es la imagen que aquí vemos. Ni siquiera se dejó. Aquí es cartón, es decir, es una junta fría, mal hecha. Cartón, prácticamente están pegados, no se dejó la separación que la norma marca. Aquí miren, no se dejó esta separación. Y aquí sí dejaron una junta constructiva. Este es un procedimiento constructivo como que a grosso modo. Alguien dijo, pues hay que desligar los muros, pon una junta constructiva de Celotex. Hay de varios tamaños, pero en este caso se ve que es de 3/8 o de media pulgada. Es decir, prácticamente se dejó 1 centímetro aquí. La pregunta es, ya vimos que en algunos lugares hizo mal y en algunos se dejó 1 centímetro. Pero la pregunta es, ¿esa era realmente la separación que debimos dejar? Para revisar este caso, la normativa marca que se debe dejar, o bueno, en ese tiempo marcaba que es el desplazamiento lateral elástico más 5 milímetros. O sea, de base debías dejar 5 milímetros más el desplazamiento lateral en ese punto inelástico. Ok, no se dejó la separación que se debía. La pregunta es cuánto se debió dejar. Esto lo hice únicamente de cuestión ilustrativa para saber cuánto se debió dejar, para rectificar la opinión que estamos dando de que no se dejó el desplazamiento adecuado. Ok, para lo anterior hicimos un modelo sencillo y hicimos el análisis sísmico con el acorde a como se debió haber realizado, y nos encontramos que hay que verificar en primera cuánto es este desplazamiento aquí, que aquí lo vemos, y para este caso nos encontramos, dependiendo del tipo de terreno, si fuera tipo 1 o tipo 2 al cual no tuvimos acceso a esa información, es que al menos se debieron dejar 3 centímetros. Ok, si fuera tipo 1, o 6 centímetros si el terreno fuera tipo 2, es decir, que un terreno fuera más malo. Y como vemos en las imágenes, pues no se hizo ni una ni la otra. Aquí recordemos que a lo mucho este tiene 1 centímetro y aquí prácticamente no se dejó nada. En los interiores, los exteriores realmente ni siquiera se ligaron de buena manera. No se ligaron para nada. Entonces, ¿qué pasó? Aquí, de hecho, esta imagen me la hice con la ayuda de la IA. Creo que es la imagen más representativa de la que pasó. El marco se desplazó durante el sismo. Esta estructura que no está bien ligada se desplazó independientemente de la estructura principal y comenzó a golpetearse. Sí, comenzó a golpetearse. Esto, en teoría, se debe revisar cuando se hace el análisis estructural y se deben hacer los detalles correspondientes. No sabemos si realmente es un error del proyecto estructural o es un error constructivo. Técnicamente, cuando tú haces un proyecto estructural, debes de calcularlo, dejar correctamente el espacio, la separación e indicarlo en planos. Es decir, algo tipo como esto. En este caso, por ejemplo, para que vean el detalle, en este caso lo calculamos, dejamos que la junta constructiva se dé de 1 pulgada para evitar precisamente el golpeteo en estas zonas. Ok, en teoría esto se debe calcular, no en teoría, lo debemos hacer siempre para que no pase eso. Entonces, algo que me gusta decir también a mí, a clientes, alumnos y demás personas, es de que si seguimos las indicaciones nos vamos a ahorrar problemas. En este caso no siguieron las indicaciones, no lo tomaron en cuenta, ya sea por ignorancia. No creo que sea totalmente ignorancia, porque sí lo quisieron hacer pero no lo hicieron bien. Entonces, en un detallito tan sencillo como no hacerlo bien, y alguien que podría pensar que no pasa nada, pasó. Y pasó mucho, al punto en que pues esta estructura lleva años desalojada, no se puede utilizar, se sienten en peligro, y pues un error de proyecto le vamos a llamar, y de ejecución está costando muy caro, porque esta comunidad se quedó sin su centro de salud. Y bueno, otra pregunta nada más que yo hice aquí para seguir analizando es que ¿por qué los muros interiores no se dañaron tanto como los exteriores? No sé si ya lo había mencionado, pero los muros exteriores es donde cuentan con más daño. Los muros interiores, ¿por qué no se dañaron?
Pues porque en primera no llegan hasta arriba, le vamos a llamar. Al no llegar hasta arriba, significa que, aquí lo podemos ver, el muro no está conectado hasta la parte alta. Es decir, que el desplazamiento que sufrió el muro al estar más chaparrito fue menor y no se estuvo golpeteando tanto como los muros exteriores. Así de simple. Los muros exteriores, como les comentaba, fueron los que sufrieron más daño. Y pues prácticamente estos quedaron inservibles. Están desligados, dañados, desplomados. Es un daño estructural grave. Y como conclusión y para finalizar el video, pues prácticamente todo este análisis que hemos hecho, donde vemos que se conjunta la ingeniería estructural, los procesos constructivos, los detalles estructurales, todo, llegamos a la conclusión de que pues el diagnóstico es lo que dijimos. Sin embargo, los muros que tienen daño se consideran que están en daño irreparable, es decir, no los podemos reparar porque tienen mucho daño. Pero sobre todo el asunto está en que desde su concepción no están bien estructurados, valga la redundancia. Es decir, que cuando hay otro temblor va a volver a pasar lo mismo aunque los reparáramos. Por lo que, para suerte de esta edificación, únicamente vamos a recomendar que los muros, todos de la edificación, porque no están bien desligados, se demuelan y se quede la estructura de marcos y vigas intacta, porque no encontramos daños. Ok, es decir, que necesitan hacer los muros nuevamente, ya que aunque no sean estructurales, tienen mucho daño y sí son inseguros, porque pues, se te puede venir el muro encima. Sin embargo, toda la estructura principal no cuenta daño. Entonces es una buena noticia, porque la inversión de la reconstrucción de esta edificación únicamente se va a basar en muros no estructurales. Ojo, que hay que hacerlo bien, hay que hacerlo con una estructura, aquí lo puse, que no sea rígida, es decir, que ahora los hagan de tabla roca o que los hagan de algún otro tipo de maneras, como de panel W, cosillas así. Entonces ya nada más para esto voy a cerrar el video con recalcar la importancia de hacer los cálculos estructurales, porque todos piensan que no pasa nada. Y también es muy importante para mí mencionar que a pesar de que en teoría se tenga un buen criterio, porque para mí esto, el resolver esta estructura con marcos para una zona sísmica y que los muros sean no estructurales y se desliguen de la estructura, es una buena decisión, es una decisión acertada, que tiene conocimientos sólidos de ingeniería sísmica. Sin embargo, dicen por ahí que la magia está en los detalles, en el detalle de calcular bien la separación entre el muro no estructural y detallar el sistema de anclaje bien. Ahí estaba la clave, cosa que no se hizo bien. Y con esta pequeña decisión, o con esta pequeña falta de conocimiento o negligencia, se encontró todo este daño. ¿Qué representa todo ese daño? Pues en pérdidas monetarias pues le voy a llamar así, de nosotros los mexicanos, porque al último pagamos esto con nuestros impuestos, y la idea es de que pues no esté pasando eso. Por eso hay que seguir actuando con responsabilidad y seguir todos aprendiendo en conjunto pues esta área fantástica que es la ingeniería estructural. Les traje con mucho gusto este video porque me pareció muy interesante.